Listo, chicos, empezamos entonces. ¿Ya? Mira por acá. Vamos a ver el tema de cuadriláteros. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que es un cuadrilátero. ¿Ya? Lo primero que tú tienes que saber es que es un cuadrilátero. Tienes que saber que un cuadrilátero es una figura que tiene cuatro lados. Un cuadrilátero es una figura que tiene cuatro lados. Y los cuadriláteros se dividen en dos tipos. Existen dos tipos de cuadrilátero. Existe el cuadrilátero que existe el cuadrilátero convexo y existe el cuadrilátero cóncavo. Esos son los dos tipos de cuadrilátero. Un cuadrilátero convexo es un cuadrilátero de este tipo que tú estás observando acá. Recuerda que un cuadrilátero tiene cuatro lados, sería el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Además, un cuadrilátero va a tener dos diagonales. Un cuadrilátero, ya sea el cuadrilátero que sea, siempre va a tener dos diagonales, ¿no? Esta de acá, que es, a ver, un ratito, no, bien agrandado acá, ya listo, ahora sí. ¿Ya? Esta de acá que está representado con las puntas, está ¿no? Punteadas así. Esas son diagonales. La diagonal AC y la diagonal BD. Eso viene a ser una diagonal. ¿Listo? AC y BD viene a ser la diagonal. Alfa, beta, teta y omega vienen a ser los ángulos internos del cuadrilátero. ¿Ya? Profe, ¿dónde está alfa? No lo veo, ya mira por acá. ¿Ya? Él sería ¿qué? Él sería el ángulo alfa, ya, él sería el ángulo alfa. Este de acá sería el ángulo beta, este de acá sería el ángulo teta y este sería el ángulo omega. La suma de esos ángulos de ahí siempre va a ser igual a qué, profe, siempre va a ser igual. Escucha bien por acá, préstame atención, siempre va a ser igual a 360 grados. Va a ser igual a 360 grados. ¿Listo? La suma de sus ángulos internos va a ser igual a 360 grados. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces vamos por aquí. Un cuadrilátero cóncavo. La diferencia del cuadrilátero convexo con el cuadrilátero cóncavo, por ejemplo, podemos decir esto, de que en cuadrilátero convexo siempre las diagonales van a estar en la región interior del cuadrilátero, ¿ya? Las diagonales van a estar siempre en la región interior del cuadrilátero. Pero en el cuadrilátero cóncavo va a tener una diagonal, mira, que sería esta diagonal, que está fuera de la región interior. Porque para este cuadrilátero de acá, su región interna, ya, su región interna sería la de acá. Todo esto de acá sería la región interna. Todo lo que voy a sombrear por aquí, a ver, vamos a sombrear. A ver, todo esto que estoy sombreando sería la región interna del cuadrilátero. ¿Listo, chicos? Todo esto de acá sería, ¿qué cosa? La región interna del cuadrilátero. Ahí está. Todo esto de acá sería la región interna del cuadrilátero. Muy bien. Esta sería la región interior. Ya, este sería, a ver, perdón. Ya, este sería la región interna del cuadrilátero. Todo esto de acá. Ya, todo esto de acá. Esa sería la región interna. Y tú te das cuenta que esa diagonal que le he pasado de color rojo está fuera de la región interna. Entonces, en el cuadrilátero cóncavo siempre se va a cumplir que va a tener una diagonal que esté fuera de la región interna. Profe, la otra diagonal está dentro. Sí, la otra diagonal está dentro. Te estoy diciendo que una de sus diagonales está fuera, que sería la de acá. ¿Listo? Diagonal AD, diagonal BC. ¿Listo? Propiedades. Profe, ¿cuánto suman los ángulos internos? Igualito. Sea el cuadrilátero que sea convexo o cóncavo, la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a 360 grados. Propiedad fundamental, chicos. Tienes que aprender esto. Así como tú ya sabes que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180, tienes que saber que la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Clasificación de los cuadriláteros convexos, profe, ¿de cuál? ¿De ellos? No, de acá, del de acá, de este. ¿En qué se clasifican? Se clasifican en trapezoides y, mira acá, ya, se clasifican en tres tipos de realidad. Los cuadriláteros convexos se clasifican en tres tipos. El primer tipo, trapezoide. Profe, ¿qué es un trapezoide? Es aquel cuadrilátero cuyos lados opuestos no son paralelos. O sea, los lados opuestos no van a ser paralelos. ¿Y se clasifican en qué? En un trapezoide simétrico. Importante esto, ya, que conozca que es un trapezoide simétrico. Un trapezoide simétrico es aquel en el cual una de las diagonales biseca perpendicularmente a la otra. O sea, en un trapezoide simétrico, si tú trazas las dos diagonales, yo trazo la diagonal de acá, y trazo la otra diagonal de acá, se van a cortar en un punto de tal manera que formen 90 grados. Y una de las diagonales va a ser ¿qué? Va a ser bisectriz. Mira por aquí, alfa, alfa, beta, beta.
Además, una de las diagonales biseca, divide a la otra diagonal en dos segmentos de igual longitud. O sea que este segmento BN va a ser igual al segmento ND. Van a ser iguales. Eso siempre se va a cumplir en un trapezoide simétrico, que una diagonal divide a la otra diagonal en dos partes iguales. Además, en un trapezoide simétrico, cuando traza las dos diagonales forman un ángulo que mide 90 grados. Y una de las diagonales es bisectriz. Profe, la otra no, solo una. ¿Listo? Además, a esta diagonal AC se le conoce como el eje de simetría. ¿Ya? Y ese eje de simetría es la que biseca, es la que divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Profe, ¿qué más se va a cumplir? Mira, en un trapezoide simétrico se va a cumplir que el segmento BC, ¿ya? Se va a cumplir que el segmento BC es igual al segmento CD. O sea, se va a cumplir que esto de acá va a ser igual a esto de acá. Se va a cumplir que esto de acá, que este segmento de acá, va a ser igual a este segmento de acá también. Eso se cumple en un trapezoide simétrico. Mientras que en un trapezoide simétrico, ¿ya? Es el trapezoide propiamente dicho, es decir, que no tiene ninguna característica en especial. El trapezoide es asimétrico, chicos, el trapezoide asimétrico no tiene ninguna característica. Entonces, ¿qué puedo decir de trapezoide asimétrico? Que tiene cuatro lados. Nada más. Eso es lo único que puedes decir de un trapezoide asimétrico. ¿Qué puedes decir de trapezoide asimétrico? Que tiene cuatro lados. Ahora vamos a hablar de los trapecios. Vamos a hablar de los trapecios. Profe, ¿y qué cumple un trapecio? ¿Qué pasa con el trapecio? El trapecio, mira, fíjate que el trapezoide, los lados opuestos no eran paralelos, no iban a ser paralelos. Pero lo que sucede en el trapecio es que tiene dos lados opuestos que van a ser paralelos y los otros dos no van a ser paralelos. En este caso, en este trapecio que está graficado acá, va a tener dos lados paralelos. Profe, ¿y cuáles van a ser esos lados paralelos? BC, a ver, perdón, ¿qué pasó aquí? Y ahora sí. BC con AD. BC con AD van a ser paralelos. Ahí está, son paralelos. Mientras que los otros lados no son paralelos. Los otros, el lado AB con el lado CD no son paralelos. Otra cosa, BC con AD no son iguales, son diferentes. ¿Ah? Nunca van a ser iguales. Es más, a estos lados paralelos se le conoce como base, se le denomina base, se le llama base. Al pequeño, al más chico, al de menor longitud, la base menor. Al de mayor longitud, la base mayor. Estos segmentos que están a los costados se le conoce como lados oblicuos o lados laterales. Entonces recuerden, un trapecio. Profe, ¿qué más tengo que saber del trapecio? Ah, mira. En los lados no paralelos, en los lados laterales, tú puedes ubicar el punto medio. O sea, ubico el punto M de tal manera que este segmento de acá, AM, sea igual al segmento MB. Y ubico el punto N de tal manera que el segmento CN, ya de tal manera que el segmento CN sea igual al segmento ND. Al unir estos segmentos de acá, al unir estos segmentos de acá, mirad por aquí, al unir estos segmentos de aquí, estos puntos medios de los lados laterales, este segmento que yo uno, este segmento de color rojo se le va a conocer como la base media. A eso le vamos a llamar ¿qué? A eso le vamos a llamar la base media. ¿Listo? Le vamos a llamar la base media. Esa es la base media. Ahora mira por aquí. Este segmento de aquí que parte de un vértice del vértice C, a ver, perdón, del vértice C, y forma aquí con la base mayor un ángulo de 90 grados, forma un ángulo de 90 grados. Al segmento CH se le conoce como altura. Profe, ¿qué viene a ser CH? CH viene a ser altura. Recuerda, la base es quiénes son. La base son los lados paralelos. ¿Quiénes son los lados paralelos? BC y AD. Profe, ¿y quiénes son AB y CD? A, B y CD vienen a ser los lados laterales. Dale, los lados laterales son los que están a los costados, pues chicos. ¿Listo? Ahora, habíamos hablado de base media, ¿no es cierto? Si tú quieres hallar la longitud de la base media, es súper fácil, súper sencillo. Para hallar la longitud de la base media, vas a decir que la base media MN o NM es igual a la suma de las bases. La base menor mide A, la base mayor mide B. Entonces, para hallar MN va a ser igual a más B dividido entre 2. A más B dividido entre 2, la base media. La base media, ¿qué es igual, profe? A más B dividido entre 2. Ahora mira por aquí. Segmento que une los puntos medios de las diagonales. O sea, en un trapecio lo que tú vas a hacer es trazar las dos diagonales. Trazas la diagonal AC y trazas la diagonal BD. Trazas las dos diagonales. Luego de trazar las dos diagonales vas a tomar el punto medio. O sea, vas a tomar el punto M
pero de tal manera que este segmento de acá, el segmento MC, sea igual al segmento AM, que sean iguales. AM igual a MC. Tomas el punto N de tal manera, ya, tomas el punto N de tal manera que el segmento BN sea igual al segmento ND. Ahí está, son iguales. Cuando haces eso, vas a unir este segmento de acá de color verde. Este segmento. Este segmento que estoy uniendo es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y el segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a lo siguiente. Es igual a la diferencia de las bases dividido entre 2. Profe, no era suma cuando era la base media. Cuando es la base media, es suma. Pero cuando tú quieres el segmento que une los puntos medios de las diagonales, es la diferencia. La base mayor menos la base menor dividido entre 2. Dividido entre 2. Eso es con respecto al trapecio. Ahora, los trapecios también se clasifican, tienen una clasificación. El trapecio escaleno. Profe, ¿qué es el trapecio escaleno? Cuando los lados laterales son diferentes. Si él vale bolita, el de acá vale culebrita, por ejemplo. ¿Ya? Trapecio escaleno, los lados laterales son diferentes. También tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el trapecio isósceles. Profe, ¿qué es el trapecio isósceles? Cuando los lados no paralelos son iguales, los lados que están a los costados, estos de acá van a ser iguales. Cuando se cumple eso, decimos que es un trapecio isósceles. Profe, si los lados laterales son iguales, ¿cómo se va a llamar? Trapecio isósceles. Y si es trapecio isósceles, ellos van a tener que ser iguales. Además, en el trapecio isósceles, si tú trazas las diagonales, las dos diagonales del trapecio isósceles van a tener igual longitud. En el trapecio isósceles, las diagonales tienen igual medida, tienen igual longitud. No te olvides de eso. ¿Listo? ¿Ya? No te olvides de eso. En el trapecio isósceles las dos diagonales tienen igual medida. Profe, ¿qué más? Los ángulos de aquí abajo, los ángulos inferiores, ya el de acá y el de acá van a ser ángulos iguales. Si acá vale alfa, él vale alfa. Y los ángulos superiores, también van a tener igual medida. Si él vale beta, el de acá también va a ser beta. ¿Listo, chicos? Ten en cuenta eso, ¿ya? Pero eso ¿dónde cumple? En el trapecio isósceles. Eso ¿dónde cumple? Cumple en el trapecio isósceles. Ya no te olvides que eso va a cumplir en el trapecio isósceles. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos eso, ya que eso va a cumplir en el trapecio isósceles, chicos. A ver, vamos a ver por acá un ratito. Listo. Entonces, ¿eso dónde va a cumplir, chicos? En el trapecio isósceles. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a hablar ahora de un paralelogramo. Recordemos, trapezoide, los lados opuestos no eran paralelos. Trapecio tenía dos lados opuestos que eran paralelos. Tenía dos lados opuestos que eran paralelos. Y el paralelogramo es aquel cuyos lados opuestos van a ser paralelos. Los lados opuestos van a ser paralelos. En el paralelogramo, también conocido como romboide, los lados opuestos son paralelos. Profe, no entiendo. Mira, el lado BC, a ver, no se nota de color ese color. El lado BC, ahora sí. Con el lado AD van a ser lados paralelos. Son paralelos. Y el lado AB, este de acá B, con el lado DC o CD, como quieras llamarlo, también van a ser paralelos. Los lados opuestos son paralelos en el paralelogramo. Profe, ¿qué propiedades cumple en un paralelogramo? En un paralelogramo, los lados opuestos, ya sabes que son paralelos y además tienen igual longitud. Valen lo mismo. A es igual a C. Ahí está. Profe, o sea que este lado de arriba, BC, ¿es igual al de abajo? Sí, es igual al de abajo. Los lados opuestos son los lados opuestos son iguales, son de igual longitud. Ya sabes eso. Profe, ¿qué más? ¿Qué más, profe? Los ángulos opuestos tienen igual medida. Los ángulos opuestos tienen igual medida. Si acá mide alfa, arriba también tiene que ser alfa. O sea que alfa y teta, ¿cómo son? Son iguales. Profe, si por acá mide beta y por acá mide omega, ¿cómo son beta y omega? También van a ser iguales. Pero eso solo se cumple en el paralelogramos. Además, ¿qué más se cumple? Si tú trazas las diagonales, de un paralelogramo, recuerda que un paralelogramo es un cuadrilátero, y si es un cuadrilátero tiene dos diagonales, o sea que si en un paralelogramo
tú trazas las dos diagonales, se van a cortar en un punto y ese punto va a ser punto medio de las diagonales. Ese punto va a ser punto medio de las diagonales. O sea, si este segmento AN vale bolita, NC también vale bolita. Si por aquí el segmento BN, ¿no?, vale 2 palitos, por ejemplo, el segmento ND también tiene que medir 2 palitos. Ahí está. Son iguales. ¿Listo? Eso es lo que te dice. No te olvides. Clasificación de paralelogramos. Un romboide. Un romboide, ¿sabes quién es el romboide, profe? Te lo presento. El romboide es el paralelogramo. Ese paralelogramo. Es el otro nombre que recibe, ¿no? Profe, ¿qué es un romboide? El paralelogramo. No te olvides. ¿Qué es un romboide? Un romboide viene a ser el paralelogramo. ¿Ya, chicos? Un romboide viene a ser el paralelogramo. Un romboide viene a ser el paralelogramo. O sea, el mismo paralelogramo, lo que te acabo de explicar hace un momento, eso de ahí viene a ser, ¿qué cosa? Eso de ahí viene a ser un romboide, ¿ya? Ese viene a ser un romboide. O sea, cumple todas las propiedades, ¿ya? Cumple todas las propiedades del paralelogramo. Ya cumple todas las propiedades del paralelogramo. Ahora, ¿qué más? Mira, a ver, mira qué más. A ver, vamos por aquí. Rombo. El rombo tiene una característica adicional a lo que ya conocemos del paralelogramo romboide. Sucede que en el rombo sus 4 lados van a ser iguales. Esa es la característica principal. Sus 4 lados de rombo, ¿cómo son, profe? Van a ser iguales. Además, cuando tú traces las diagonales de un rombo, esas diagonales van a ser bisectrices. Esas diagonales van a ser bisectrices. Mira, alfa, 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 beta, 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 beta. Profe, ¿y por qué los opuestos son iguales? Porque recuerda que un rombo es un paralelogramo y en un paralelogramo los opuestos van a ser iguales. Ya, los opuestos van a ser iguales. Recuerda esto, en un rombo los ángulos opuestos son iguales, sus 4 lados son iguales. Además, cuando yo trace las diagonales de un rombo, se van a cortar en un punto y van a formar un ángulo de 90 grados. O sea que sus diagonales se cortan perpendicularmente, forman 90 grados. Además, recuerda por la definición de paralelogramo que la intersección de las diagonales eran punto medio. Por eso, el vale M, el vale M, el vale N, el vale M. ¿Listo? Entonces, eso de ahí viene a ser un rombo. Sigamos entonces. Vamos a ver. ¿Qué más podemos encontrar por aquí, chicos? Ah, mira, nos falta hablar del rectángulo y el cuadrado y pasamos a los problemas. Profe, rectángulo. Ah, mira, ¿qué sucede? Que a diferencia del paralelogramo, de romboide o de rombo, que del rectángulo yo puedo saber la medida de sus ángulos internos. En un rectángulo sus ángulos internos siempre van a medir, siempre van a medir ¿qué? Siempre van a medir 90 grados. Siempre van a medir 90 grados. Ya sabes que los lados opuestos van a tener que ser iguales, porque es un paralelogramo, ya sabes. Lados opuestos son iguales, son paralelos. Ya sabes que cuando trazo las diagonales se cortan en el punto medio, pero aquí en el rectángulo, chicos, hay una propiedad adicional más. Cuando tú traces las dos diagonales se cortan en el punto medio y va a determinar que estos 4 segmentos van a ser iguales. Va a determinar que estos 4 segmentos, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. No te olvides. Pasemos para el cuadrado. ¿Cuál es la diferencia del cuadrado con el rectángulo? Que en el cuadrado sus 4 lados son iguales, pero en el rectángulo no. En el rectángulo los opuestos son iguales, pero en el cuadrado sus 4 lados son iguales. Profe, algo como el rombo, algo como el rombo. Pero, por ejemplo, la diferencia con el rombo es que en el rombo yo no sé cuánto mide sus ángulos internos. Y acá, sin embargo, para del cuadrado sus ángulos internos siempre van a medir 90 grados. Siempre van a medir 90 grados. En un cuadrado, si tú trazas las dos diagonales, se van a cortar en un punto y además van a formar un ángulo que mide 90 grados. O sea que las diagonales se cortan perpendicularmente. Profe, o sea como el rombo. Exacto, o sea como el rombo. Pero en el cuadrado, estos 4 segmentos de acá van a tener igual longitud, cosa que no cumplía en el rombo, solo era punto medio de las diagonales. En el cuadrado, cuando tú traces la diagonal, el ángulo se divide en 45-45. El ángulo se divide en 45-45. Ya con esta información, chicos, vamos a pasar a los problemas. Ya con esa información vamos a pasar a los problemas, chicos.
¿Ya? Ya con esa información nosotros vamos a pasar a los problemas. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Problema número 1. De gráfico te pide calcular X. De gráfico te pide calcular X. A ver, vamos a hacerlo así, chicos. Ojo que hay varias maneras de poder resolver eso de hecho. ¿Ya? Pero vamos a utilizar lo siguiente. Dime una cosa. En ese triángulo que voy a sombrear, en este triángulo que voy a sombrear, ¿me puedes decir el X a qué va a ser igual? A ver, en ese triángulo que acabo de sombrear, en ese triángulo que acabo de sombrear, chicos, ¿me puedes decir a qué es igual el X? A ver, dime. ¿Quién es X? Habla. ¿A qué es igual X? Fíjate que en el triángulo que acabo de sombrear, X viene a ser el ángulo exterior. Y recuerda que el ángulo exterior es la suma de estos dos internos. O sea que X es igual a ¿qué, chicos? X es igual a alfa sumado más beta. Alfa sumado más beta. Déjalo ahí. Ahora mira. Tienes que saber que todo este ángulo interno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale todo? Profe, todo vale 2 alfa. Alfa, alfa, todo vale 2 alfa. ¿Me puedes decir cuánto vale todo este ángulo interno? No, beta, beta, profe, todo el ángulo interno vale 2 betas. ¿Y recuerdas a qué era igual la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero? Recuerda que la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero es igual a, a 360 grados. Vas a decir entonces 2 alfa más 2 beta más 2 beta más 100 grados más 100 grados más 70 grados. Eso, chicos, va a ser igual a ¿cuánto? Eso va a ser igual a 360 grados. Ahí está.